el doctor Germán Esparza nuevamente. Nos va a hablar sobre la actualización de pruebas de susceptibilidad para bacterias gram negativas. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Entonces vamos ahora a pasar el switch a los gram negativos. Vamos a hablar de bacterias gram negativas y por el tiempo que tenemos y como ustedes ya han tenido aquí la oportunidad de escuchar expertos en Acinetobacter, nos vamos a enfocar en enterobacteriáceas y en Pseudomonas aeruginosa. Arranquemos por los nuevos cambios en la taxonomía. Recuerden que para este año 2018 cambiamos la denominación de Enterobacter aerógenes por Klebsiella aerógenes. Recuerden que hace muchos años Enterobacter aerógenes era Klebsiella, luego se pasó otra vez a Enterobacter y luego ahora otra vez Klebsiella. Y probablemente el año entrante dicen, no, volvámoslo otra vez a Enterobacter, estoy seguro. ¿Cuál es la dificultad? Lo que pasa es que esto ha venido, obviamente, los taxónomos trabajando en todo lo que es el tema de taxonomía, clasificación evolutiva, pero en este momento lo que está aceptado ya es Klebsiella aerógenes en esta denominación. Pero recuerden que a Klebsiella aerógenes no le hacemos test de Bless. Klebsiella aerógenes tiene AMC cromosómico, por lo cual no se considera sujeta al test de beta-lactamasas de espectro extendido. Clostridium difficile, ahora se llama Clostridioides difficile, que yo molesto y digo que la sacamos fácil porque le iban a poner Paenibacillus difficile, entonces ahí va a ser más complejo, pero entonces se quedó Clostridioides. Y esta bacteria, Propionibacterium agnes, que es el agente causal del acné. Recuerden que el agente causal del acné es este microorganismo y no es el aguacate, la comida, las hormonas, la masturbación, no. Es Propionibacterium agnes. Es bien interesante, lo que pasa es que este tipo de cosas lo que aumentan es la producción de sebo, que es su sustrato. Se cambió y se llama Cutibacterium agnes. En los Estados Unidos vemos muchas infecciones de hombro, de codo, artritis séptica por Cutibacterium agnes. Recuerde que Enterobacter cloaci complex incluye las siguientes especies: Asburie, Cloequi, Hormakei, Covey y Ludwigi. Esos cambios ya están en la nueva versión 2018. Pero hubo otros cambios. Por ejemplo, ahora tenemos el orden enterobacteriales. Entonces, hasta hace un tiempo decíamos que las enterobacteriáceas todas eran iguales de la misma familia, ahora no. Ahora la clasificación que está es el orden enterobacteriales se subdividió y ramificó en otras familias donde tenemos las enterobacteriáceas. Ahí está Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Cluivera, Raultella, Salmonella y Shigella. En la familia Morganellácea quedó Morganella, Proteus y Providencia. En la familia Yersinia quedó Yersinia y Serratia. En la familia Erwiniacea quedó Erwinia y Pantoea, y en la familia Hafniacea quedó Hafnia y Edwardziella. Entonces, ahorita, digamos, desde el punto de vista académico, nos toca enseñar que hay una subclasificación y que esto se ramificó. Desde el punto de vista clínico y terapéutico, persistimos igual, como era anteriormente esta clasificación. Vamos a establecer un puente de comunicación con los taxónomos franceses, principalmente porque no estamos de acuerdo en que muchos de los cambios que están haciendo, que si bien entendemos la evolución de esto y la secuenciación que está ofreciendo cada vez más alternativas, creemos que tienen impacto en la clínica. Entonces, cuando tienen impacto en la clínica ya no nos gusta la ciencia básica, porque entonces haces un cambio en el nombre de una bacteria y estamos recibiendo correos de los médicos que no saben cómo tratar una Klebsiella aerógenes, por ejemplo. Esa es la gran dificultad. Si son cambios que se hacen en bacterias ambientales o que infectan insectos, me parece una maravilla. Pero si es un cambio en cosas que infectan pacientes, puede ser un poco más difícil la aproximación. En los Estados Unidos los médicos se han quejado porque dicen, acaban de entrenarme con que esto era la familia Enterobacteriaceae y ahora me dicen de un día para otro que no, que todo cambió. Entonces, es un tema más complejo desde el punto de vista también académico. ¿Cuál es mi recomendación? Cuando ustedes vean cambios de nombres, es importante que busquen en qué revista está publicado. La Sociedad Americana de Microbiología tomó la posición de no publicar nuevos cambios propuestos de nomenclatura si no están bien validados desde el punto de vista de la taxonomía. ¿Por qué? Por ejemplo, que aquí a alguien se le ocurra porque tiene un secuenciador y encontró algo distinto, llamaron a Escherichia boliviensis. Y entonces publica y entonces queda como nueva secuencia de Escherichia coli y se propone nueva especie de Escherichia boliviensis. Entonces la gente afuera se confunde y uno no sabe. Entonces yo pensaría en Colombia, ¿eso será una Escherichia que solo circula en Bolivia? O sea que en Colombia no hay ese tipo de especie. ¿O cómo se interpreta eso?
desde el punto de vista terapéutico, por ejemplo. Entonces, cuando uno mira publicaciones de nombres de bacterias nuevos o de clasificación, tiene que ser cuidadoso en qué revista lo está leyendo, porque como les digo, cualquiera puede publicar por la secuenciación que se está volviendo tan masiva. Empecemos hablando de la parte clínica de la microbiología de esto. Problemas con cefalotina. Cefalotina es una cefalosporina de primera. En algunos países todavía se utiliza endovenosa. En Colombia cada vez menos. Estoy que la saco del país porque no me gusta. Es una cefalosporina con una vida media muy corta y se utiliza in vitro en el antibiograma para predecir la actividad de cefalosporinas orales como cefalexina, cefuroximia, acetil, etc. La dificultad es que lo que estuvimos viendo es que algunas cepas que eran cefalotina resistentes estaban falsamente llamando a cefalexina sensible. Entonces, el paciente se privaba del uso o del beneficio de una cefalosporina de primera y terminaba recibiendo ceftriaxona o cefuroxima. Entonces, era ya muy exagerado. Entonces, lo que hicimos en la CLSI fue tener 2 puntos de corte, que hace un momento alguien me lo preguntó. Entonces, tenemos un punto de corte de cefazolina con Z, sistémico, menor de 2 sensible, intermedio 4, resistente mayor de 8. Aquí están los equivalentes en disco. Y cefazolina urinaria menor de 16, no hay intermedios, mayor de 32, o por disco mayor de 15 o menor de 14. Aquí los puntos de corte son menos exigentes porque es que las concentraciones que alcanzan en orina son mucho más altas. Entonces uno dice que si uno tiene una Escherichia coli, una Klebsiella o un Proteus mirabilis y da sensible la cefazolina, uno podría predecir la sensibilidad a todos estos agentes orales que ustedes pueden utilizar en el manejo de estas infecciones. Estamos hablando de cistitis, ¿no? Porque ninguna cefalosporina oral sirve para pielonefritis. Entonces, digamos que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, miremos la especie infectante. Si es E. coli, Klebsiella pneumoniae, y recuerden que esta varicola es una Klebsiella que es bioquímicamente indistinguible de neumonía, por lo cual el año entrante la CLS iba a decir Klebsiella pneumoniae / varicola, porque solamente podrías secuenciándola encontrar la diferencia, ni siquiera con MALDI-TOF podrías diferenciarlas. Pero bueno, oxitoca y Proteus mirabilis. Entonces ustedes pueden probarlo con automatizado o con disco. En infección urinaria baja no complicada, tamizar cefazolina, si en la zona de diámetro es mayor de 15 lalo, podrías prescribir cefalosporinas orales como cefalexina y acetilcefuroxima. En infección urinaria alta o con bacteremia asociada o complicada, el médico tendría la opción de usar cefazolina, pero miren la dosis, 2 gramos cada 8 horas, o cefuroxima endovenoso, 3 gramos cada 8 horas. A mí me da afán de pronto paciente en shock séptico, ¿no? En shock séptico no se debe usar cefazolina. En instituciones donde utilizan cefalotina endovenosa para la infección urinaria, toca probar cefalotina. No hay manera de utilizar un predictor. Entonces ahí tocaría probar cefalotina con esos puntos de corte y la dosis de cefalotina 2 gramos cada 6 horas. Otras especies no aplican. Enterobacter, Serratia, Morganella, porque tienen AMC. Es ya naturalmente resistente a las cefalosporinas de la primera generación. Una mujer de 47 años con infección intraabdominal complicada en tratamiento con ceftriaxona, metronidazol, le aíslan una E. coli porque le toman un cultivo de líquido peritoneal y le da este resultado. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Lo mandan así? Si ustedes hacen disco, olvídense entonces de esto. Entonces miren solamente acá. ¿Cómo lo verían? Recuerden que las cefalosporinas no tienen actividad antianaeróbica. Entonces, siempre que ustedes van a tratar infecciones intraabdominales, deben adicionar metronidazol si van a usar ceftriaxona o cefepime. Nosotros en Colombia muy rara vez usamos ceftriaxona y menos a esa dosis. Una dosis bajita por el inóculo podría tener efecto, digamos, negativo. Entonces, toda vez que usted vea cefalosporinas resistentes de la tercera generación o intermedias, hay que pensar la posibilidad de una BLE, de una beta-lactamasa de espectro extendido. Y ahorita nos van a contar, y hemos estado conversando anoche, de que puede haber una gran cantidad de BLES en Bolivia. En Colombia estamos alrededor de un 30% de la E. coli, un 40% de Klebsiella. Sus vecinos acá del Perú, 70%. Es un montón. Los de Ecuador también, 70%. Entonces está muy diseminado el mecanismo. ¿Por qué esto es importante, compañeros, colegas? Porque si usted no determina cuál es el mecanismo y esto está sensible y el médico lo utiliza, el paciente le puede ir mal.
de esos antibióticos hay que tener mucha precaución cuando uno los usa. Entonces, las betalactamasas de espectro extendido son plasmídicas o transferibles, la mayoría de ellas, que se pueden encontrar en gram negativos, fermentadores y no fermentadores de la glucosa y que tienen la capacidad de hidrolizar aminopenicilinas como AMPI y amoxa, penicilinas con inhibidores como AMPI sulbactam, amoxa clav, dependiendo de su tipo genético, Astreonam, y cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación como ceftarolina. Hidrolizan parcialmente piperacilina con tazobactam y este nuevo, ceftolozane tazobactam. No hidrolizan por definición los carbapenems, erta y miomero, ni las cefamicinas, cefoxitin, cefotetán o moxalactam. Esa es la definición de la teoría. En la detección de BLES se basa en el uso del inhibidor ácido clavulánico. El ácido clavulánico lo que hace es que es un inhibidor suicida, atrapa la enzima y de esta manera la cefalosporina puede actuar. La detección está validada para realizarse en la E. coli, Klebsiella o Rautelia, que es la prima malvada de la Klebsiella, que antes era también denominada Klebsiella, y Proteus mirabilis. Pero también se podría utilizar en Salmonella y Shigella, que pueden tener BLES. Lo que pasa es que los automatizados no se lo hacen, tocaría hacerlo manual. Entonces tenemos el test de sinergia, que es el método francés, y este método francés fue el primero con el que me entrené como en el año 2002. Entonces uno colocaba un disco de amoxa en el centro, las cefalosporinas alrededor, y trataba de buscar la deformidad de los halos. Era como que el halo, o mejor dicho, la cefalosporina trataba de atrapar o tocar el ácido clavulánico de este disco. Entonces es una prueba de sinergia. El lío es que es subjetivo. Entonces que lo que a mí me parece puede ser que a usted no. Y esa es la dificultad. Entonces la CLSI puso este, que es el de doble disco. Entonces tenemos la cefalosporina sola y combinada con el ácido clavulánico, y si la BLE está presente, se abrirá más el halo, 5 milímetros del disco con clavulánico versus el disco que no lo tiene, ¿sí? Pero hay que probar las dos, ceftazidime y cefotaxime o ceftriaxona, porque si no, entonces se puede tener SHIF o TEM, que le den ceftazidime resistente, o cefotaximasa, CTXM, que le pueden dar solo cefotaxime resistente. Entonces, para una mejor detección, probamos las dos cefalosporinas. Hay que montar controles, aquí están las cepas control, no se les olvide. Y entonces, los sistemas automatizados, ¿cómo les va en la detección de esto? El desempeño es muy bueno, la verdad. Si ustedes aquí incorporan métodos automáticos, que los invito a que hagan fuerza para tenerlos, porque los pacientes se benefician mucho, y me da un test de BLE positivo, yo lo dejo así. Por lo menos que tenga una resistencia a una cefalosporina, yo no le hago cambios. ¿Cuándo haría reconfirmaciones? Por ejemplo, en este caso, tenemos una E. coli, me da unas MIC absolutamente sensibles, le da el test de BLE positivo, entonces el aparato con el experto le hace el switch, por eso le pongo aquí asterisco, y le pone esto como resistente. Entonces usted dice, si el paciente no tenía una BLE y esto es un falso positivo, el paciente se está exponiendo a imipenem, ertapenem de forma innecesaria. Usted le podría dar ceftriaxona. Piense siempre que el paciente es el perjudicado. Ahora, si esto fuera de verdad una BLE, pues simplemente el paciente se va a ertapenem, meropenem, o dependiendo del tipo de infección, otro antibiótico. Entonces, allí en este caso yo sí haría una prueba manual para descartar. Y con la prueba manual defino cuál es la conducta. ¿Sí? Este es el otro ejemplo. Tengo una E. coli, me da el test de BLE negativo, me da resistente a cefalosporinas, cefepime me da sensible, podría ser un AMC plasmídico, que es raro, pero podría estar allí. Y el AMC no hidroliza generalmente a cefepime por definición, entonces yo le haría una reconfirmación. Miren esto. Bueno, pero digamos que en este caso de esta cepa, yo creería que valdría la pena hacer una reconfirmación manual. Pero si es alguna de las otras habituales, no, lo que el aparato funciona, digamos, es suficiente. Yo no tengo ahí ninguna aproximación. Reglas de experto. ¿Por qué? Porque es mentira decir que si uno detecta esto, simplemente es detectar el mecanismo y que el médico escoja cualquier antibiótico sensible, inclusive una cefalosporina. Eso dice la CLS y es cierto, pero yo no estoy de acuerdo. Y la evidencia dice, por ejemplo, que la cefalosporina les va peor, sobre todo en ciertas infecciones no urinarias. Piptazo tiene problemas, les voy a demostrar. Y digamos lo que queremos es hacer un reporte que sea adecuado y que el médico pueda tener una interpretación racional. Entonces, interpretar como resistentes o suprimir del informe todas las cefalosporinas, aunque se vean sensibles in vitro. AMPI, sulbactam, amoxa, clav. Eso puede ser un artefacto del test, pero en vivo no hay datos para decir que funciona. Astreonam
y piptazo y ceftolozane tazobactam si la bacteria productora de ble es Klebsiella o Rautelia, porque no hay datos en Klebsiella o Rautelia productores de ble que sean sensibles a piptazo para decir que usted le puede dar piptazo a un paciente de forma segura. ¿Qué opciones quedarían? Aminoglicósidos, amica y genta, ¿cierto? ¿Para qué infecciones? Por ejemplo, infecciones urinarias, infecciones en las cuales el riesgo de morir es bajo, pacientes sin nefrotoxicidad asociada. Piptazo, sí, pero solo para E. coli ble positivo en infecciones con foco biliar o urinario cuando tengan una baja MIC y estabilidad hemodinámica. Son muchas condiciones que debe cumplir el paciente. Porque si la MIC es 16, está muy cercano al punto de corte y podría fallar. Ahora, si ustedes aquí hacen disco, yo les aconsejaría que de pronto en esas piptazo utilizaran de esas BLES y test. Podría ser una opción. Si utilizan difusión en agar, pues. Ceftolozane tazobactam, el día que les llegue aquí a Bolivia, en aislamientos de E. coli ble positivo de orina e intraabdominal con MIC bajito, paciente estable. Con las quinolonas. Entonces, en infecciones urinarias o de tejidos blandos o hueso se pueden usar si está sensible, idealmente con esta MIC, que es el nuevo punto de corte 2019. Ahorita les muestro más adelante un adelanto. Más adelante les muestro cómo van a quedar, pero van a quedar menor de 0.25. También ahorita les muestro la correspondencia con el disco. Estamos haciendo los scattergrams para terminar eso. Carbapenems, ertapenem, mero e imipenem. ¿Cuándo los carbapenems? Cuando la infección ya es complicada, cuando ya el paciente tiene bacteremia asociada, cuando ya hay pielonefritis asociada y tiene una ble. Entonces, no sé si aquí hay ertapenem en Bolivia, pero entonces, ertapenem se usa en paciente estable hemodinámicamente con una albúmina por encima de 2, porque no puede tener una albúmina bajita, y se da 1 gramo al día y les va muy bien. Ya meropenem o imipenem es cuando el paciente está inestable, que lo vamos a llamar con una tensión arterial menor de 65 o el paciente que tiene un lactato por encima de 2. Ese paciente está grave. Ese paciente se le da meropenem, se le toma un neurocultivo, se le da meropenem y se ajusta después de que tenemos resultados del antibiograma. ¿Sí? Todo paciente infectado severo hay que tomarle la tensión. Paciente con tensiones arteriales menor de 100, mejor lleva a las urgencias. Se le puede complicar. Fosfomicina, trometamol, fosfomicina oral, lo utilizamos en cistitis, les va divino. Un sobre 3 gramos es suficiente si es una E. coli. Si es prostatitis, es más complicado, se puede utilizar 3 gramos cada 3 días por 7 dosis. Aquí hay fosfomicina oral, trometamol, fosfo oral, ¿saben? Ay, bueno. Entonces, pero cuando les llegue fosfomicina oral lo van a poder utilizar para inclusive prevención de la infección urinaria recurrente. Recuerden que infección urinaria recurrente la definimos como 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en 1 año. Son esas señoras que llegan con síntomas cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, con signos y síntomas de infección urinaria. Aparte de manejarle los factores predisponentes, tienen que ir a un ginecólogo y un urólogo, hay que mirar la posibilidad de la profilaxis. Entonces, la profilaxis de la infección urinaria recurrente puede ser una tableta de nitrofurantoína de 100 miligramos todas las noches por 6 meses. Antes se le daba a las mujeres después de hacer el amor, pero como también a las monjitas les da. Entonces toca a todas. Y eso ayuda. Si la señora es mayor, es una abuelita, hay que tener cuidado porque hemos visto fibrosis pulmonar asociada al uso de nitrofurantoína. Entonces hay que tener cuidado. Si la señora empieza a toser, yo le tomaría una placa de tórax y miramos, porque me puede dar un poco de afán. 6 meses de nitrofurantoína puede llevar a fibrosis pulmonar. O la otra opción es fosfotrometamol, 3 gramos, un sobre, hay que tomárselo disuelto en medio vaso de agua, hay que hacer chichi primero, tiene que tener la vejiga vacía y tiene que tener el estómago semivacío, no puede estar lleno, no puede acabar de comer porque inactiva el antibiótico, ¿sí? Y se da cada 7 a 10 días por 6 meses y con eso usted disminuye las infecciones urinarias recurrentes. Porque a mí el cranberry y la vitamina C me parecen unos excelentes placebos, o sea, eso para la sed, para invitar a los amigos, para traer de Estados Unidos de recuerdo, uno le trae jugo de arándano, de cranberry, eso no tiene 0 evidencia, eso no funciona para nada. En vivo, la protección es del 50% tomándose un vaso de jugo de cranberry cada 8 horas. Vaya, hágalo y me cuenta los 7 días que opina del cranberry. Es muy difícil. Bueno, entonces ponemos un pie de nota, ¿cómo se llama esto en Colombia? Una alerta de prescripción. Bacteria productora de ble, no se recomienda el uso de cefalosporinas ni de astronam. El uso de piptazo estará sujeto al concepto del infectólogo o del comité de infecciones. En infecciones graves, considere un carbapenem. Lo grave es que algunos de mis médicos en Colombia no saben que es una infección grave. Entonces nos toca cambiar de médicos. Porque a veces tenemos pacientes en sepsis que no los identifican tempranamente y pueden tener mal desenlace.
52 años con diagnóstico de neumonía social ventilador, le crece esta belleza, Serratia marcescens. ¿Saben cómo se llama este pigmento? Exacto, se llama prodigiosina. Y ese pigmento es muy interesante porque es un pigmento que se activa con el sol. De las palomas tienen serratia, generalmente por la temperatura, en el intestino. Cuando las palomas hacen popó sobre las imágenes de las iglesias, generalmente quedan allí la serratia. Se saca la imagen al sol de la procesión del día de Semana Santa con el sol de Cochabamba y el pigmento se activa y parece que la imagen llora sangre o suda sangre. Cuando tú le miras tiene serratia. Esta es la razón por la cual se le puso prodigio, sí. Y también hay algunos cuadros de pintores famosos que, digamos, de las hostias sangrantes o el pan que sangra, es generalmente porque ya también se alimenta de almidón y puede colonizarlo y entonces puede generar el pigmento. No, eso es una explicación científica, la fe católica de cada uno es diferente, eso es solamente el cuento científico de esto. Entonces, tiene serratia. ¿Cómo ven este antibiograma? Neumonía social ventilador. ¿Qué opinan de la neumonía social ventilador? ¿Cuántos casos de neumonía tienen acá en Bolivia? ¿Mucha neumonía? Si tienen mucha neumonía social ventilador es porque no están aplicando el bundle. No se les olvide, baño de la boca de los pacientes con clorhexidina oral 3 veces al día. Es clave para disminuir la colonización. Posición semisentada y todo lo que es disminuir la presión del neumatoponador para que el paciente pueda manejar sus propias secreciones. Y lo otro que es importante es disminuir la sedación. Pero bueno, volviendo al tema de este paciente, tiene una serratia que es resistente a cefalosporinas, es resistente a colistina, obvio porque es serratia, pero es sensible a cefepime. Entonces miremos esto. Este grupo de bacterias, Aeromonas, Morganella, Proteus vulgaris, Providencia, Pantoea, Pseudocitrobacter, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Hafnia y Klebsiella aerogenes, que es esta nueva denominación que hablábamos al principio, producen esta cefalosporinasa cromosómica a la que vamos a llamar AMC o AMPC, como le quieran decir. Hay más especies que la producen, pero aquí puse las más frecuentes. Entonces, cuando la bacteria no está expuesta al antibiótico, los fragmentos de pared, que es normal que caigan, son reciclados por AMD, el represor AMR se encuentra apagado y la enzima no se expresa. Entonces, cualquiera de ustedes, un paciente que hace una infección urinaria o intraabdominal porque hicieron una apendicitis perforada, les toman un cultivo, les sale un Enterobacter cloequi absolutamente sensible a todo. Nunca ustedes han estado expuestos, no han estado hospitalizados, no han recibido antibióticos. La bacteria no lo necesita. Pero ya usted golpea a la bacteria, entonces AMD es inactivado por mutaciones, AMR deja de ser un represor y se convierte en un activador transcripcional y la expresión de la beta-lactamasa se incrementa. Pasa más con algunos antibióticos, por ejemplo, ceftriaxona, por ejemplo, cefoxitin y imipenem. Usted le pone al paciente el antibiótico que yo le digo a mis estudiantes de infecto. Entonces, el paciente parece que mejora y luego otra vez recae, como al tercer o cuarto día. Entonces, esto es lo que pasa en el antibiograma, lo que ustedes estaban viendo. Las bacterias salvajes o wild type son absolutamente sensibles, pero digamos, con la probabilidad de presión selectiva por el uso del antibiótico, puede volverse resistente durante la terapia, excepto cefepime, que es más estable, y piptazo también se puede volver inclusive, vea, resistente durante la terapia. Entonces, me devuelvo. Pruebas de detección de esto yo no recomiendo. Me parece lo más absurdo del mundo hacer pruebas de detección por un mecanismo que es cromosómico. Por ejemplo, hay gente que utiliza cefoxitina y dice si es cefoxitina resistente, Serratia le puede dar cefoxitina sensible teniendo AMC. ¿Y usted le va a dar al paciente ceftriaxona si le da la cefoxitina sensible? No. Entonces, estas bacterias tienen ese mecanismo cromosómico. Buscárselo es una bobada. Si lo expresa o no es muy peligroso porque usted tendría que hacer una prueba de inducción y no vamos a arriesgar a un paciente a eso ni tenemos cómo hacerlo también en el laboratorio. Entonces yo no le hago detección, yo solo con la identificación de la especie hago la aproximación aquí. ¿Cuáles son las reglas de experto? Reportar como resistentes o suprimir del reporte o poner una nota al pie para evitar el uso de cefalosporinas de primera, segunda y tercera. Ampicsulbactam, Astreonam y piptazo y ceftolozane tazobactam si la bacteria está en sangre o pulmón por el inóculo.
Reportar aminoglicósidos, quinolonas pueden ser una opción, carbapenems, piptoazo o ceftolosanetazo solo en infecciones urinarias o de tracto biliar o tejido blando con MIC bajito, o cefepime, puede ser una opción cefepime. Si usted tiene un paciente estable con una infección moderada y no le quiere dar a ese paciente carbapenem, porque usted dice, ¿por qué? El paciente está estable, darle imipenem es un exageramiento desde el cefepime, estamos de acuerdo, pero tienes que tenerlo sensible con una concentración mínima inhibitoria bajita. Y ojo, si eso es pulmonosangre nuevamente. Me van a escuchar durante todo el curso hablando de neumonía y bacteremia, pero esas son las infecciones más graves. Ponemos una nota que dice, bacteria productora de AMC, no se recomienda el uso de cefalosporinas de tercera generación ni de Astronam. El uso de piptazo y cefepime en infecciones fuera del tracto urinario será decisión del infectólogo. En infecciones severas considere un carbapenem. ¿Están de acuerdo? ¿No? Bueno, ahora me cuentan al final. Carbapenemasas entonces, a esta sí estamos ya peor, miren esto. Son enzimas con la capacidad de hidrolizar todos los antibióticos betalactámicos dependiendo de su tipo genético. Se mueven en plásmidos, se conllevan determinantes de resistencia a otras familias de antimicrobianos, por lo cual se llaman multiresistentes por definición. En Latinoamérica, KPC, que stands for Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, es la más frecuente, excepto en Guate, porque en Guatemala es NDM, la más frecuente. Muy difíciles de detectar, cada vez peor, reducen las opciones terapéuticas y aumentan los muertos, y la colonización, el uso previo de antibióticos y las comorbilidades son un factor de riesgo para contraer. Tenemos dos grandes brazos, las de tipo serina, donde están las de clase A, KPC principalmente en todas estas especies, no solo en la Klebsiella pneumoniae, estas que son cromosómicas de estas especies, las Gs de Pseudomonas. Las Gs de Pseudomonas son más difíciles de detectar. Sus amigos del Ecuador tienen Gs en Pseudomonas. Las de clase D tenemos las OXA23, OXA58 en acineto, que ya ustedes han oído, y OXA48 en Klebsiella. De las metalo, tienen zinc en el sitio activo, por eso se llaman metalo, no hidrolizan Astronam por definición, excepto si la bacteria tiene otra enzima adicional. Y ahí están las de clase B, tenemos las IMPs. Las IMPs son muy frecuentes en Perú. Yo no me lo esperaba. Nos mandaron unas cepas hace poco a estudiar y tienen un montón de esa carbapenemasa. BIM, que es muy frecuente, probablemente ustedes la tienen acá, ¿cierto? En Bolivia. Y las NDM1. Bueno, hay muchas variantes de NDM que vienen de la India, de Nueva Delhi, metalo, carbapenemasa. Y en Colombia, curiosamente, las hemos tenido en una bacteria infrecuente que es Providencia. Casi todas las providencias de Colombia tienen NDM, que es muy curioso. Miren cómo estamos. ¿Y por qué aquí Bolivia no tiene punticos? Porque no publican. Entonces, cuando uno va a buscar los artículos y buscar la epidemiología de Bolivia, no está. Entonces, si no está en revistas, pueden estar en revistas locales, es cierto. Pero si no está en revistas indexadas, nadie lo va a ver, ni lo va a citar. Entonces, es triste porque tú le pones aquí el muñequito de colores, la bolita, y no aparece Bolivia. Nosotros estamos como por acá, ¿cierto? Bueno, aquí está mi casa, pero miren que todos los países prácticamente han reportado. Aquí está la casa del doctor Andrés. No, Andrés, ¿cómo es? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿En la mitad? ¿Tu casa es dónde? ¿Aquí? Ajá. Bueno, miren esta Klebsiella pneumoniae. ¿La dejan así o le hacen pruebas confirmatorias? Miren esto. Es una Klebsiella que es ampicsulbactam resistente, es piptazo intermedia, es absolutamente sensible a cefalosporinas, resistente al doripenem, sensible al ertapenem, resistente a imímero, sensible a todo lo demás. Si usted esto lo deja pasar y no le hace una prueba confirmatoria, cualquier médico no entrenado le dice ertapenem. ¿Por qué no? Está sensible. O ceftriaxona. ¿Cuál es el problema? Les encanta ceftriaxona. Esa es una gran dificultad. Si esto tiene una carbapenemasa, el paciente está condenado a la falla. Porque una cosa, de nuevo, lo que hemos hablado desde esta mañana. Una cosa es in vivo, otra cosa es in vitro. Entonces, esto podría ser una carbapenemasa OXA48, porque es sensible a cefalosporinas, es lo primero que se me viene a la cabeza. Pero esa cepa que es real, esa cepa fue de un paciente del año pasado, tenía una KPC. Pero las KPC ya no son como antes. Cuando nosotros empezamos con KPC, eran resistentes a todo.
Los beta-lactámicos era fácil, te da una Klebsiella resistente a todo, esto era pura CR, ¿usted qué pierde tiene allí? Pero ahora hidrolizan unos sí y otros no, y ya viene más peligrosa la detección. Entonces, dentro de las pruebas de detección tenemos el test de Hodge modificado, un bioensayo que ustedes probablemente lo han oído, lo han usado. Hacen una Kirby-Bauer de una E. coli ATCC 25922 diluida a 1 en 10. Colocan un disco de ertapenem en el centro o de meropenem y trazan líneas con la bacteria problema hacia los lados, hacia los extremos del plato. Incuban toda la noche, leen y miran si se deforma este halo simulando como un efecto de trébol, que de hecho los americanos le dicen cloverleaf, la prueba del trébol. El problema es que tiene limitaciones en la detección de las metalocarbapenemasas, es subjetivo de leer y ha tenido algunos falsos positivos. Entonces, miren, por ejemplo, esta NDM, esos son fotos de CDC, dio muy débil positivo. Aquí en este caso esta KPC dio negativa, dio un falso negativo, y este Enterobacter dio un test de Hodge positivo, un falso positivo. Este es un método que tiene muchas dificultades, desgraciadamente. Por eso nosotros tomamos la decisión de sacarlo de la CLSI para el año 2018. Yo no estuve tan de acuerdo, porque yo digo, si estamos en un sitio de bajos recursos, donde no hay otras pruebas moleculares, donde no hay caldo triplicasa de soya, por lo menos una prueba de Hodge algo le muestra. Al menos la bacteria tiene una beta-lactamasa muy poderosa, sea lo que sea. Es un tema digamos, de recursos también. El grupo argentino publicó la adición de Triton para tratar de mejorar la detección de las metalocarbapenemasas, porque como están pegadas a la membrana en una posición distinta, entonces lo que hace esto es tratar de liberarlas. Y lo que han logrado demostrar es que mejora la actividad de la prueba de Hodge. El tema es que esto es una publicación, no es un método estandarizado para realizar de rutina, ya será que cada laboratorio lo valide. Pero nosotros lo revisamos y decidimos no recomendarlo a la CLSI. Además, como les dije, se sacó del manual el test de Hodge. Pero puede ser una opción, ¿no? Y nosotros pusimos desde el año pasado esta prueba. Tomamos 2 mililitros de caldo tripticasa de soya y emulsionamos una asada de la bacteria que vamos a investigar de 1 microlitro. Tiene que ser asa estandarizada, calibrada de 1. No asa mágica de alambre que cambia por la mañana es de 10, por la tarde es de 1, por la noche es de 300. No es asa mágica, es asa estandarizada. Le agregan a esto un disco de meropenem de 10 microgramos, ¿sí? Porque la idea es que si la bacteria produce la enzima, se libera allí y daña la potencia del disco. Obvio, un disco de buena calidad y con controles, ¿no? Faltaba que un disco marca pelo que ya no tenga meropenem. Entonces tiene que ser eso muy bien controlado. Incubamos a 35 grados por 4 horas. Justo antes de que se cumplan, vamos a rallar un plato de agar Müller-Hinton con la cepa E. coli 25922 sin diluir, escala 0,5 McFarland. Sacamos con cariño el disco del tubo, retirando el exceso de líquido y lo ponemos en el plato, lo presionamos para que no se caiga. Miren que podemos partir el plato y podemos montar 3 en uno solo. Incubamos toda la noche y leemos los halos. Positivo si el halo es menor de 15 milímetros, indeterminado si el halo es de 16 a 18 o negativo si el halo es mayor de 19. Recuerden que no te diferencia la carbapenemasa, pero te dice que la bacteria produce una carbapenemasa, ¿sí? Que el mecanismo detrás es una carbapenemasa. No es 100%, pero es lo mejor fenotípico que tenemos ahorita. Este año hicimos una modificación, entonces adicionamos un tubo más al cual le vamos a adicionar 20 microlitros de una suspensión 0,5 molar de EDTA para que quede 5 milimolar, y el EDTA es un quelante del zinc, atrapa el zinc y ayuda a detectar las metalocarbapenemasas. Entonces, en el tubo que se puso el EDTA, el halo debe ser diferente al tubo donde no se puso, debe ser mayor el halo de inhibición, más de 5 milímetros, y con eso diferenciaríamos la enzima como una metalocarbapenemasa, ¿sí? Entonces sería el nuevo ISIN de EDTA. Los nombres sí, eso se los inventaron eso hay que decirle a Tom Thompson que por qué se lo inventa con esas letras. Bueno. El test de sinergia con ácido borónico, entonces hacemos una Kirby-Bauer, colocamos un disco de ácido borónico en el centro y los discos de imipenem a un lado, ceftazidime al otro, a 15 milímetros de distancia. Entonces es una prueba interesante. El ácido borónico es inactivador de las enzimas beta-lactamasas tipo serina, como KPC, como las carbapenemasas KPC, pero el problema es que también es capaz de detectar AMC, porque también es de serina y también la puede inactivar. Entonces esta prueba inhibe las AMC de Enterobacter y Serratia generando falsos positivos, por lo cual hay que tener
precaución con esto. En Colombia hemos tenido problemas de calidad y de disponibilidad de los discos y la distancia puede ser un problema entre los discos. El test de EDTA, entonces hacemos un rayado de la bacteria problema, colocamos un disco de EDTA en el medio, mero y imipenema a los lados a 15 milímetros de distancia y el EDTA de nuevo es un agente que es capaz de quelar el zinc y de esta manera genera la detección de esas metalocarbapenemasas. ¿Cuál es el lío? El EDTA sigue siendo un ácido, rompe las porinas de algunas bacterias y da falsos positivos. Entonces, esa es la dificultad. Depende del grado de hidrólisis de la enzima y hay datos de mejor desempeño de ácido dipicolínico. La distancia entre los discos también puede ser un problema. Entonces miren esto es montado a 15 milímetros, aquí se ve un poquito de efecto del test. Si usted acerca más los discos, el efecto del test mejora. Pero entonces yo no sé decirle cuándo 12, cuándo 15, cuándo 13, cuándo 14. Es muy complejo, es una prueba fenotípica, digamos, muy difícil de estandarizar por esto. ITEST también funciona. De nuevo, el problema es el costo y a veces la leída del ITEST no es tan sencilla. Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. Entonces hay que tener cuidado con los ITEST, no es tan sencillo, no es tan fácil de leer los ITEST desafortunadamente. Carba-NP, que también lo hemos comentado, es un ensayo bioquímico basado en la hidrólisis de imipenem por un cambio de colores del indicador de pH rojo de fenol. Requiere colonias aisladas y puras, puede ser muy rápido. Usted tiene una KPC, eso es muy hidrolítico. Prácticamente en 20 minutos uno ya tiene, inclusive en menos, resultados de positividad. Útil para pseudomonas, es verdad. Sensibilidad y especificidad más del 90% en varios trabajos. Nosotros tenemos la versión comercial de Biomeriux. Esto ya viene en unas galerías que traen incluidos los reactivos, los controles. Es más fácil de montar porque la preparada de los reactivos no es tan fácil, no son muy estables para hacerlo de rutina. Entonces miren aquí, el test de host modificado le va muy bien con KPC, le va más o menos con Oxa 48, le va muy mal con las metalo. El Carba-NP le va muy bien con KPC, con Oxa 48 le va mal, por lo que la hidrólisis es más lenta, y con las metalo le va muy bien. Y este test de inactivación, que es el del caldo tripticasa de soya, le va bastante bien, digamos, con la mayoría de las enzimas. También tenemos esto de Coris, no sé si lo han utilizado aquí en Bolivia, nos regalaron unos kits porque vamos a montar un estudio con esto. Es una prueba inmunocromatográfica, tomamos la colonia, lo adicionamos en un extractor, luego la ponemos en el cassette como si fuera una prueba de embarazo y cuando se detectan las dos líneas está positivo para carbapenemasas y dan 15 minutos. Eso es interesante. Entonces, hay para KPC y también tenemos para combinaciones NDM, KPC, Oxa 48 y allí entonces, de acuerdo a donde aparezca la rayita, se puede interpretar el resultado. Es interesante, pero muéstrame artículos. Es la dificultad. Por uno decir, lo recomiendo. Entonces ya nos llegaron los kits, vamos a montarlo en Colombia y pues estaremos publicando qué tal el resultado de la prueba. Pero es interesante, 15 minutos el mismo día, pues es una herramienta que podríamos emplear. Y lo que más me gusta es esto, GeneXpert, PCR. Porque entonces en una PCR detectamos si hay KPC, NDM, BIM, Oxa 48 o las IMP de frotis rectales o de la cepa bacteriana y el tiempo para el resultado es 48 minutos. Y es mucho más sensible y específico. Tú vas a la fija utilizando PCR. Y esas son las variantes que detecta. Desafortunadamente no las detecta todas, por eso es que uno dice que una prueba no es suficiente con estas bacterias, pero por lo menos uno trata de detectar la mayoría de ellas de manera molecular. ¿Por qué es importante diferenciarlas? Porque tienen un sabor diferente. Las KPC son más hidrolíticas, generan mayores muertos, toca usar terapia combinada, las metalo se comportan distinto, hay menos muertos y las metalo farmacodinámicamente tienden a responder más a los betalactámicos. Bien, y ahora lo que querían oír, ¿qué pasa con las polimixinas, colistina y polimixina B? El método de referencia para montarlos, duele a quien le duela, es el método microdilución en caldo con la norma ISO 2776, como lo mencioné esta mañana, con paneles congelados en hielo de agua, sin aditivos, sin polisorbato. Pero es muy difícil de rutina, ya lo mencionamos de que montarlo era muy complejo. Las polimixinas que están cargadas positivamente se pegan al plástico de los paneles de poliestireno porque están cargados negativamente y hay atracción electrostática, lo cual reduce su concentración en los pocillos y aumenta las MIC a colistina.
El método de Kirby-Bauer y el método de gradiente o i-test generan errores muy graves, inaceptables, falsos sensibles. En la mayoría de trabajos pueden ser tan altos como el 40% de falsos sensibles por problemas de la difusión del antibiótico en el agar. Tiene mucho que ver la concentración de cationes del medio. Entonces, miren, si ustedes compran el agar Müller-Hinton ya hecho, los platos listos, los meten en la nevera, ¿ustedes de verdad creen que eso se fabricaron la semana pasada? Eso fue hace rato, hace varios meses probablemente. Entonces, eso aumenta la concentración de cationes dentro del agar. Por más de que usted lo tenga en la nevera dentro del paquete, eso se va deshidratando. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora hay unos nuevos agares, por ejemplo, Biomerie tiene este Müller-Hinton Elite, que es con cationes más controlados, pero aún siguen los problemas. Además que los puntos de corte de disco que teníamos eran ridículos. La diferencia de lo sensible a lo resistente era 1 milímetro. Prácticamente eso es muy difícil de verlo en la práctica clínica. Entonces, nosotros por eso lo sacamos. De los mecanismos de resistencia, si uno lo mira resumido, la cápsula de Klebsiella es una barrera importantísima, le niega el acceso al antibiótico al sitio blanco, al lípido A del lipopolisacárido, y se ha demostrado que además Klebsiella puede producir pedacitos de cápsula o precursores de cápsulas suficientes para atrapar el antibiótico por la atracción y sobrevivir a la acción de la colistina. Adaptativa, que yo llamaría alteración del lipopolisacárido cambiando su carga mediante la adición de 4-amino 4-deoxi L-arabinosa o fosfetanolamina dependiendo de la vía metabólica que tome. Adquirida por plásmidos o transferible, resistencia codificada por los genes MCR1, que tenemos más o menos 5 variantes bien definidas, que codifica una fosfetanolamina transferasa y modifica la carga del lipopolisacárido a positivo, entonces positivo con positivo se repelen y hay resistencia. Entonces, aquí para poderlos torturar un poco más, el problema de colistina es que no tiene intermedios, no hay puntos medios, o es sensible o es resistente, y el paso del uno al otro es una dilución. Entonces, ¿cuál es el lío? Si la bacteria, por ejemplo, en este caso esta E. coli, es absolutamente sensible, no tiene problema, da bien a la izquierda, da muy, muy sensible y el punto de corte parte bien la distribución. Pero miren esto que hizo la CLSI. 6 montajes con el método de referencia de la misma persona, las mismas bacterias. 2 veces que se montó colistina dio 0,5, 2 veces que se montó dio 4, 2 veces que se montó dio 8. Esta E. coli con el gen MCR1, 2 veces que se montó dio 2, 4 veces que se montó la misma cepa dio 4 resistente y esta E. coli dio absolutamente sensible. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y el método de referencia funciona. Y el paso de lo sensible a lo resistente puede ser en estas cepas una dilución. Ahora, explíqueme a mí qué significa esto clínicamente. Si la MCR1 está presente, la MIC le da 2, entonces ¿qué? ¿El paciente falla o funciona? No están esos datos, sería muy interesante estudiar eso. Elusión de discos es el otro método que hemos estado ensayando. Entonces se coloca un tubo control de caldo Müller-Hinton ajustado de cationes, se colocan los sensidiscos, en el tubo 1 un disco de colistina, en el tubo 2 2 discos, en el tubo 3 4 discos. Se pipetea una suspensión 0,5 Maffarland, 50 microlitros y se incuba. Bueno, hay que dejarlo un poquito que suelten la colistina y eso es lo que hemos estado empleando. Y parece funcionar muy bien con la E. coli y la Klebsiella, pero no funciona con Acinetobacter y no funciona con Enterobacter. Porque con Enterobacter prácticamente casi que nada funciona, es una pesadilla. Entonces, esto es lo mejor que se ha podido hacer, pero no está estándar. No lo decidimos, no está dentro del manual. Ustedes van y buscan la CLC y no está allí, porque no hemos podido tomar una decisión porque hemos encontrado de todo, falsos positivos y falsos negativos de este método. El otro lío es que hay que montarlo con cariño, porque si usted mezcla esto por inversión, se pega la colistina en la tapa. O si lo pipetea, eso que hacemos mucho, ¿cierto? En el laboratorio, que uno mete la punta y con la puntica mezcla. ¿Has hecho eso? Tampoco se puede porque se queda pegada la colistina a la punta de plástico. Entonces, es complejo y lo otro es que es engorroso. O sea, si yo tuviera una sola cepa, listo. Pero si yo tengo 20 cepas, 25, 30 cepas para montar colistina por este método, lave los tubos, autoclave, sirva el caldo, móntelo, léalo. Solo para un antibiótico, olvídalo. No lo voy a hacer. Entonces, es demasiado, engorroso, es mucho trabajo. Lo otro es tener un agar con polimixina. Hemos hecho intentos de todo, hay algunos trabajos interesantes, el problema es que tiende a ser inestable en algunos medios. Este es un ejemplo con EMB, es con el brillito metálico de la E. coli, que algunas otras bacterias también dan brillo metálico y la gente se lo olvida, pero bueno,
digamos que se ha intentado mirar con un agar para mirar la resistencia por lo menos. Entonces, ¿cómo tamizar colistina en mi hospital si solo tengo automatizados? Primero, mirar si la bacteria es resistente a carbapenems. Estoy hablando desde lo clínico, ya desde vigilancia, ya sí será decisión de ustedes. Pero desde el punto de vista clínico, para un paciente que está infectado por una de esas bacterias, lo primero que yo tengo que ver es si el paciente se beneficiaría. Si no se beneficia, si es solo una ble sensible a lo demás, a mí qué me importa colistina. Sería un error darle colistina a ese paciente, ¿cierto? Pero si tiene una carbapenemasa, una KPC, o si tiene una Cinetobacter o Pseudomonas, ahí probablemente sí es más crítico. Entonces miren la especie, si es Proteus morganella, Providencia, Serratia, Edwardiella o Hafnia, bloquear colistina del reporte por resistencia natural, intrínseca. Si es alguna de las otras, E. coli, Klebsiella, incluyendo Aerógenes, Enterobacter, Rautelia, Pseudomonas o Acineto, y me faltó la de Pseudomonas, usa el panel del automatizado que tiene colistina. Si la MIC le da menor de 2, miren qué curiosa la recomendación del doctor Germán, bloquear el resultado de colistina, porque es un error llamarlo sensible. Y los automatizados no están configurados para decirle wild type o salvaje. Y vaya, pregúntele al médico, doctor, ¿cómo trata usted a un paciente que tiene una colistina wild type? A ver qué le contesta. Es muy complejo explicar eso. Entonces, allí, por las limitaciones que también tienen los sistemas, yo bloqueo el resultado de colistina. Si el médico lo necesita, porque hay una carbapenemasa presente, que se lo ponga al paciente. Con una dosis de carga, terapia combinada y a la dosis máxima. Generalmente combinada con 2 o 3 antibióticos si tiene una KPC. Ahora, el otro punto es, si me da colistina sensible, yo puedo interpretar polimixina B sensible, pero no puedo probar polimixina B por separado, porque polimixina da muchos pocillos salteados. Entonces, en general, colistina es un poco más estable in vitro. Si la MIC me da mayor o igual a 4, yo sí reporto el resultado como resistente, sugiero aislamiento, que puede ser un brote hospitalario, esa Klebsiella o esa Cinetobacter o la Pseudomonas. Si hay carbapenemasa y no hay otra opción, tocaría dársela al paciente. Que yo le digo a los médicos, usted tiene una Klebsiella resistente a todo, ¿usted no le pone colistina? Probablemente sí toca. Y se espera es que la colistina más el meropenem, más la tige, otra cosa, sumado fosfomicina endovenosa, sumado todo eso, ayuda a mejorar el paciente. Pero es muy complejo, porque la resistencia puede ser falsa, la sensibilidad también puede ser falsa. Entonces yo definitivamente ahí es muy difícil dar una recomendación desde lo clínico. Requiere una PCR idealmente para MCR. Aquí la gran pregunta mía es, ¿vale la pena probar colistina? Colistina versus septasimia y Vivactam en enterobacteriáceas productoras de carbapenemasas. 38 pacientes en el brazo de septasimia y Vivactam, 99 en el brazo de colistina. Colistina frecuentemente usado combinado. Mortalidad, 9% con septasimia y Vivactam, 32% con colistina para una P estadísticamente significante. Colistina sola versus colistina más meropenem en el tratamiento de gram negativos productores de carbapenemasas. A una dosis adecuada, incluyendo terapia combinada, la dosis máxima con dosis de carga, más de 70% de falla con colistina, tanto en monoterapia como combinada. ¿Desde qué estás hablando? Y esos pacientes que se reclutaron, todos eran sensibles in vitro. ¿Desde qué estamos hablando? De llamarla sensible es una farsa, eso es mentira. Mire, le va peor que un aminoglicósido. Ah, hágame el favor, eso es plasomicin, eso es un antibiótico nuevo, un neoglicósido, que ya está aprobado en los Estados Unidos y estamos esperando que nos llegue algún día a Latinoamérica. Esta barrita, ¿esto qué color es? ¿Moradito? ¿Lavanda? Bueno, morado. En Colombia sería morado. La mortalidad es superior en el brazo de colistina comparado con el brazo de plasomicina. Miren acá las curvas de mortalidad. Le va peor a colistina que una aminoglicósido. Entonces, si es amicacina sensible, mejor de la amica que ir a darle colistina. Ese es el estudio TANGO-2, es el de meropenem Vaborbactam contra las carbapenemasas. Recuerden que meropenem Vaborbactam es una meropenem más un ácido borónico, que es ese inhibidor nuevo. Miren acá, los pacientes en el brazo comparador recibieron terapia combinada, que podría ser de 2 antibióticos, o de 3 antibióticos, o de 4 antibióticos. ¿Sí? Compararon meropenem Vaborbactam contra la terapia combinada que incluía colistina o polimixina B. Miren acá, la cura clínica, 68% meropenem Vaborbactam contra la terapia combinada, y miren la mortalidad, 5 en el brazo de meropenem Vaborbactam, 33 en el brazo de terapia combinada hasta con 4 antibióticos. Entonces, ¿qué está pasando con colistina? Ustedes me van a decir, profe, pero es que miren los Ns. Claro, porque tan pronto alcanzó significancia estadística, pararon el estudio. Estaban muriendo más con el brazo de colistina, pues ¿qué iban a hacer? Pararon el estudio, por eso solo reclutaron a esos pacientes.
logró demostrar que el inhibidor era mejor que usar colistina y combinaciones de antibióticos. Yo creo que es muy arriesgado. Yo creo que colistina tiene ese problema de que la sensibilidad no predice el éxito, pero lo que hace la gente es reportarlo sensible. Entonces, van a pasar dos cosas. O vamos a poner un disclaimer gigante en el manual diciendo no lo llame sensible, o lo otro es sacarlo de la CLS. Ya, eliminado, no más. Porque no. O sea, si hay datos de muertos, ¿qué vamos a decir? O sea, diciendo que es sensible cuando los pacientes no responden, ni siquiera combinado. ¿Sí? Bueno. Reglas de experto para el reporte de las enterobacteriáceas productoras de carbapenemasa. Reportar como resistentes o quitar del reporte todas las cefalosporinas, incluyendo ceftolozane, teisobactam, ampicsulbactam, amoxiclav, ácido clavulánico y piptazo, y ertapenem por ser el carbapenem más lábil. Reportamos aminoglicósidos, quinolonas, carbapenems, meropenem con la MIC, sin pasarlo a resistente, Aztreonam, que puede ser una opción. No sé si aquí hay Aztreonam endovenoso, pero al menos endovenoso se podría usar combinado, colistina, fosfo y tige, si lo quieren probar, pero combinado a pesar de la sensibilidad. Y cefepime solo si usted molecularmente demuestra que hay una OXA48 y es sensible a cefepime puede ser una buena opción. 2 gramos cada 8 horas más un segundo antibiótico como, por ejemplo, amikacina o polimixina B. Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo no fermentador de la glucosa, aerobio, que es clásico, oxidasa positiva, y el lisina negativo, lo cual te lo ayuda a diferenciar de otros, por ejemplo, estenotrofomonas o burkholderia. Es arginina positivo, no considerado microbiota normal del ser humano. Los pacientes se colonizan desde 3 a 5 días después de haber sido hospitalizados en centros de alta presión selectiva. Hay relación directa con el uso de ciertos antibióticos con espectro antipseudomona, como quinolonas, cefalosporinas o carbapenems, asociado a infecciones invasoras en pacientes debilitados y altamente letal. Yo esto no lo considero cualquier E. coli. Paciente que tiene una pseudomona toca correr porque en sangre o pulmón la mortalidad puede ser muy alta. Hay algunos trabajos de 60% de mortalidad en bacteremia. Infecciones agudas superficiales no invasivas de pseudomonas en pacientes inmunocompetentes, otitis externa, pericondritis, por ejemplo, queratitis, foliculitis, paroniquia, etc. Infecciones agudas invasivas en pacientes inmunocomprometidos o con comorbilidad, bacteremia, neumonía social, ventilador, infecciones necrotizantes de la piel, el tejido blando, endocarditis, meningitis postquirúrgica, activan gangrenosum, peritonitis terciaria, etc. E infecciones crónicas, el caso más típico son fibrosis quísticas. Mecanismos de resistencia intrínseca a la pseudomona. Entonces, AMPI, amoxa, ampicsulbactam, amoxiclav, ertapenem, cefalosporinas de primera y segunda, cefotaxime, ceftriaxone, ceftarolina, cefixime, cepodoxime, trimetropim, ácido nalidíxico, nitrofurantoin y tetraciclina citigeciclina. Se consideran naturalmente resistentes y no se deben usar. Por lo cual, si usted hace disco, no puede tomar ningún disco de estos y ponerlo en el plato. Como esta mañana lo comentábamos, si la pseudomona es salvaje, si esa jamás ha visto un antibiótico, probablemente le dé sensible in vitro, pero in vivo no se puede usar. La impermeabilidad es muy importante en pseudomona. La porina OPRD, o sea, Outer Protein D, porina externa D, es la segunda porina en mayor cantidad en la membrana de pseudomona y es una de las más investigadas. Tiene un rol en el transporte de aminoácidos básicos, arginina, histidina, ornitina y de péptidos como ala-lisina. La porina OPRD es la puerta de entrada de los carbapenems. En pseudomona, esta utiliza la OPRD para la captación de aminoácidos como lisina. De esta manera, secuestra imipenem y le niega el paso al interior de la bacteria. Esto aumenta los MIC por encima del punto de corte de sensibilidad y en caso de expresión de otros mecanismos de la resistencia, la MIC a imipenem puede estar por encima del rango de resistente. Entonces, eso es un principal mecanismo de resistencia. Lo otro serían bombas de expulsión de pseudomona, principalmente de tipo RND. Tenemos estas muy estudiadas, MEXA-BOPRM, que expulsa betalactámicos excepto imipenem, quinolonas, macrólidos, tetraciclinas, cloranfenicol, MEX-DOPRJ, que expulsa penicilina, cefepime, cefpiroma, meropenem, quinolonas, macrólidos, tetraciclinas y cloranfenicol. Esta otra, MEX-FOPRN, que expulsa carbapenems y quinolonas, y MEX-XD-OPRM, que expulsa aminoglicósidos, quinolonas, betalactámicos, tetraciclina, etc. Una pseudomona multisensible se vería así, incluyendo el nuevo antibiótico ceftolozane teisobactam, ¿cierto? Ahí está. Ahí el médico, ¿cuál antibiótico utiliza? Dependiendo.
Piptazo o cefepime puede ser una opción. Ceftazidime es un antibiótico que no usamos en Colombia y la razón son las BLES. Porque usted puede que mate la pseudomonas, pero el paciente puede quedar con BLES o seleccionarlas más con un antibiótico, con una cefalosporina de tercera como ceftazidima. Pero bueno, ahí depende de lo que ustedes aquí por las guías. Cipro podría ser una opción, pero ojo en infecciones, por ejemplo, leves a moderadas, que sean sensibles a cipro y cambiamos el punto de corte. Ahora es 0,5. Pseudomonas con impermeabilidad, que ya no tienen esa porina OPR de intacta, se llevan a imipenem primero, miren aquí la resistencia. Ceftolozane, tazobactam y los demás antibióticos siguen sensibles. Pseudomonas con expresión de bombas de expulsión, imipenem le eleva un poquito la MIC, meropenem lo da resistente y los demás persisten activos. Cuando ya combinan las dos cosas, la bomba de expulsión con la impermeabilidad, entonces ceftolozane sigue sensible, piptazo, cefepime se pueden dañar un poco, lo mismo Astreonam, miren Dori, miren ceftazidime, entonces esa es la dificultad. Ahí podría ser esta una excelente opción, 3 gramos cada 8 horas. Ya con carbapenemasas estamos ya, como decimos en Colombia, jodidos o en problemas, porque miren aquí, resistencia a los carbapenems, resistencia inclusive a ceftolozane teisobactam, sobre todo si es una KPC en pseudomona, miren aquí ceftazidima, pero si la carbapenemasa es una metalo, la cosa puede cambiar, pueden las MIC no ser tan elevadas. Entonces allí Astronam podría ser una opción si es sensible, ceftolozane, tazobactam o cefepime a una dosis elevada más un segundo o tercer antibiótico antipseudomona. ¿Sí? Yo ahí no paso a resistente nada, como medio más bien pongo una nota de que tengo la detección de una carbapenemasa. Antibióticos que probamos en pseudomona, entonces ceftazidime, genta, tobra, piptazo, doripenem, imi, imero, amica, astreonam, cefepime, los nuevos con inhibidores, ceftazidima, ibactam, ceftolozane, cipro y levofloxacina y urinarios, norfloxacina. Ojo con norfloxacina, tendría que ser una cistitis, pero cistitis por pseudomona, ¿cuántas tiene? A mí me da afán, yo tengo que pensar la posibilidad siempre en pseudomona de una ITU complicada y mirar que no haya pielo, y si hay pielo asociada, cipro en lugar de norflo. Entonces, la recomendación sigue siendo, pruebe todos los antibióticos antipseudomona, reporte siempre la MIC idealmente, detectar carbapenemasas si están presentes y promover aislamiento de contacto y llamar a un infectólogo cuando tengan bacteremias y neumonías, por lo menos por pseudomonas aeruginosa. El test de Hodge modificado para detectar carbapenemasas en pseudomona no sirve. La razón es que pseudomona produce bacteriocinas que matan a la E. coli. Ellas dos no se llevan bien. Entonces una mata a la otra y nos jodimos porque miren cómo da este efecto aquí. El grupo de Malbrand publicó incorporar Klebsiella pneumoniae como la cepa indicadora en vez de la E. coli, pero eso no se pudo reproducir en el CDC de Atlanta, por lo cual no se decidió incorporarlo. Entonces test de Hodge no hacemos prácticamente. Pusimos el mismo test del del caldo triticasa de soya, ¿se acuerdan? Pero le cambiamos el tamaño del asa, una cita de 10, más grandecita, pero asa calibrada, no asa mágica. Si usted la compra con el loop debe ser de 10. Y también funciona y te detecta las carbapenemasas. Entonces, miren este ejemplo. En este caso, pseudomona con resistencia a carbapenems y con resultados intermedios o resistentes a ceftazidime y o ceftolozane tazobactam son candidatas a hacer esta prueba para definir la presencia de estas enzimas. Se puede combinar con la prueba del EDTA. No hacemos borónico ni Hodge. Carba NP o Blue Carba pueden ser también una opción. Ahora, nosotros hicimos la prueba de este test de inactivación. La hicimos con asa de un microlitro y con loop de 10 microlitros y definitivamente el de 10 microlitros, como lo mencioné, es el que mejor resultados tiene. Para Acinetobacter sí definitivamente nos fue terrible, entonces en Acinetobacter definitivamente no recomendamos esta prueba. Discos combinados con EDTA, pueden hacerlo con el EDTA líquido y agregarlo a los discos, o lo pueden hacer por ITEST también, o lo pueden hacer por sinergia. Pero es chistoso porque a mí la sinergia me parece supremamente subjetiva y difícil a veces de leer. Entonces me llegan a WhatsApp mensajes de los amigos de que, léame esto es una metalo, y me mandan la foto. Y yo en el WhatsApp como intentando, es muy difícil, es muy subjetivo. Yo prefiero otros métodos, pero bueno, por ejemplo, aquí está más bonito, ¿cierto? Aquí se ve más el efecto. Acá es más complejo. O Rapidecarba, o que habíamos hablado, Carba NP sería otra estrategia para detectar carbapenemasas en pseudomona y ya traen los kits listos. O GeneXpert,
Si tienen plata, pues sería ideal montarlo porque te detecta el tipo genético de una manera mucho más sensible y específica. ¿Cómo reportar esta pseudomonas aeruginosa? El test de inactivación te dio positivo, el test de ETA te dio positivo, la PCR por GeneXpert dio positivo para el gen BIM con este antibiograma. Entonces da resistencia a carbapenems, da piptazo resistente, cefepime intermedio, ceftelozane tazobactam da 4. Entonces allí lo que yo haría probablemente es dejar la MIC del ceftelozane tazobactam. Yo dejaría probablemente aquí la S, pero pongo una nota gigante de que esta bacteria produce una metalo. Si es una metalo no es lo mismo que una KPC, es distinto. Farmacodinámicamente tienden a responder más al betalactámico, inclusive en monoterapia. Ya si eso es una KPC y le hicieron una PCR y aquí les dio KPC, ya ahí sí definitivamente colistina, meropenem con colistina, fosfo, amica, pero ya es más difícil desde el punto de vista terapéutico. Bueno. Y un comentarito sobre las bleds de pseudomonas, que no me voy a quedar con eso, no me voy a ir de Bolivia sin decirlo. Si bien pueden estar presentes las bleds de todos estos tipos en pseudomona, y es evidente la diseminación que pueden tener, la detección de estas bleds es más epidemiológica y no debe promover el uso indiscriminado de carbapenems por. No hay datos clínicos, muéstreme un solo estudio bien diseñado de brazos comparativos diciendo que una bled de pseudomona que usted le pone cefepime falla comparativamente con carbapenem, y le creo. Los datos de pacientes. Pues hay que mirar la gente que recomienda esto, cuántos pacientes ve en su instituto. Uso indiscriminado de carbapenem no solo lleva más a pseudomonas resistente, sino a enterobacteriáceas productoras de carbapenemasas. Hemos tenido pacientes que les hacen estas pruebas, le pasan a resistentes ceftazidime, cefepime, astronam, piptazo y todos reciben imipenem. Para infecciones leves a moderadas, eso es ir justo, eso es un exabrupto, me parece a mí, que no se debe hacer. Entonces, esta es la posición oficial del comité de la Asociación Panamericana de Infectología que yo dirijo respecto a estas pruebas. Una cosa es in vitro lo que usted le ponga. El otro día comentando en marzo de este año que tuvimos en Cali a David Livermore, cada vez que usted pone imipenem cerca de ceftazidime, este efecto se va a dar porque el imipenem presiona la selección del AMC, entonces daña a ceftazidima y por eso se ve el achatamiento. Pero es muy difícil decir que eso es una ble. Y si molecularmente se la confirman igual, muéstreme clínicamente qué significa. Bueno, y entonces de chisme, aquí de ñapa, como decimos los colombianos, como dicen acá. Bueno, aquí de plus, les cuento los puntos de corte nuevos de las quinolonas. Aquí estos solo se quedaron para enterobacteriácea, menor de 0,25, cipro, livo, menor de 0,5, pseudomona quedó cipro, menor de 0,5, livo, menor de 1, y aquí están por disco, como van a aparecer el año entrante en el manual de la CLSI 2019. Estamos terminando los scattergrams, no les garantizo que esto ya quede fijo porque podemos hacer algunos cambios antes de la publicación, pero vamos a cambiarlos porque creemos que las quinolonas estaban funcionando mal, muy probablemente asociadas a puntos de corte inadecuados. Ay, bueno, más polimixinas para que sigan diciendo. Entonces, con polimixinas, miren lo ridículo el ridículo que estamos haciendo internacional. Pero eso es gracias a esa necesidad que tenemos de armonizar con EUCAS. Me parece absurdo. Tenemos puntos de vista absolutamente distintos. Entonces no podemos, porque EUCAS pone una cosa, nosotros no estamos de acuerdo. Miren esto. Con polimixina B. Sensible en la Cinetobacter, sensible en pseudomona, pero tenemos un intermedio de polimixina B en pseudomona. Ridículo. O sea, en una dosis estándar de polimixina B nunca lo va a lograr una MIC de 4 de pseudomonas aeruginosa. Entonces, allí, los puntos de corte de polimixinas en pseudomonas no han sido revisados aún por la CLSI. Consideramos que tener puntos de corte por separado para polimixina B es un error. En el caso de requerir el uso de este antibiótico, debe extrapolarse desde colistina. Tener un punto de corte de intermedio para polimixina B es inadecuado y debe ser retirado. Y ya hablamos con David Nicolao para quitar esto. Nos quedaríamos solo con esta parte aquí para el año 2020. Tratamiento de pseudomona. Entonces, si el paciente está séptico pero estable, use monoterapia, piptazo o ceftazidime o ceftolozanetazo o cefepime de acuerdo a lo que aquí en Bolivia ustedes tengan. Ahí están las dosis. Si el paciente está anchoséptico, utilizamos 2 antibióticos antipseudomona, meropenem amica o ceftolozanetazobactam amica, en pseudomona que producen carbapenemasas, combinaciones de varios antibióticos. Cipro se puede usar, pero miren la dosis y solo si es sensible in vitro, si no, pues no tiene ningún sentido. Y de escalar con el resultado del recultivo y el antibiograma.
En resumen, para el tamizaje de cefalosporinas orales en Enterobacteriaceae, utilizar cefasolina. Esto aplica para Escherichia, Klebsiella incluyendo varicola, Oxytoca, Rautelia y Proteus mirabilis. Tamizar siempre cefotaxime, ceftriaxona y cefotaxime o ceftriaxona y ceftazidime para la búsqueda de BLES, nuevamente en Escherichia, Klebsiella, varicola, Oxytoca, Rautelia, Proteus mirabilis y algunas salmonelas si han tenido aquí resistencia. Para la detección de carbapenemasas, una prueba de captura puede ser el test de inactivación o CARBA-NP. Si no hay, al menos una prueba de Hodge modificado y use pruebas de diferenciación crónico EDTA o el test de inactivación con EDTA o PCR si pudieran. Para tamizar colistina, utilizar microdilución en caldo y evitar el reporte de las sensibilidades por todos los automatizados. Para Pseudomonas, siempre reportar la MIC, detectar carbapenemasas si están presentes o se sospechan y bloquear antibióticos que tengan resistencia natural. Gracias por su atención. Si tienen preguntas. La doctora Navia, doctor. Cuando termina la doctora, pues vamos a invitar a los dos a pasar allá para interactuar juntos. Bueno, entonces va primero la doctora. Sí. Doctor, de su presentación. Muy bien. Bueno, muy bien. Continuando con el programa, vamos a presentar a la doctora Patricia Navia Calvetti, que es miembro de la Sociedad Boliviana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Va a presentar el tema Panorama Resistencia Antimicrobiana, Cochabamba, Bolivia. Mil disculpas. La doctora Patricia Navia Calvetti es bioquímica farmacéutica, especialista en microbiología clínica. Actualmente trabaja en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de aquí de Cochabamba. La vamos a recibir con un caluroso aplauso, por favor. Hola, sí, muy buenas tardes. A nombre de la Sociedad Boliviana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y a solicitud también del doctor Esparza, es que nos ha solicitado el conocer qué tipo de resistencia o qué microorganismos resistentes circulan en la ciudad de Cochabamba. Como él había mencionado, no tenemos unos datos publicados a nivel internacional, en revistas internacionales específicamente de Cochabamba, pero la sociedad ha tomado los datos de 4 hospitales grandes que son de tercer nivel para tomar estos datos. La enorme profusión de mecanismos de resistencia frente a la mayoría de los antibióticos y su propagación a nivel mundial desafía cada vez más la capacidad de buscar e identificar estos mecanismos de resistencia y para nosotros los microbiólogos es un gran desafío, lo que obliga a todos los laboratorios que específicamente trabajan microbiología clínica a trabajar con métodos diferentes, con estudios y técnicas de sensibilidad específicas, modificando el antibiograma clásico con actualizaciones en el tiempo.
Asimismo, esto condiciona también la modificación de las categorías clínicas y la deducción de los valores de sensibilidad, valga la redundancia, la interpretación del antibiograma. Esta interpretación del antibiograma es una herramienta imprescindible para establecer medidas epidemiológicas, adecuación de los tratamientos y aplicación de políticas de antimicrobianos, apoyando en la toma de decisiones al plantel médico. Como les había mencionado, la sociedad solicitó datos estadísticos a 4 hospitales grandes de la ciudad de Cochabamba. Obviamente, como son de tercer nivel, trabajan todas las especialidades médicas, específicamente el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, el Hospital Viedma, el Hospital Seguro Universitario de Salud y la Caja Nacional de Salud. Vamos a ir presentando por cada uno de los hospitales. Sí, vamos a empezar con el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés. El doctor Esparza nos había hablado ya de la búsqueda de las beta-lactamasas de espectro extendido, de la producción de carbapenemasas, y nosotros no estamos muy lejos de eso. Se ha visto, por ejemplo, específicamente hablando de la familia de las Enterobacteriaceae en la gestión 2017, la ciprofloxacina como molécula y el ácido nalidíxico han hecho que aparezcan las cepas productoras de primera mutación a quinolonas, resistentes a quinolonas, y la segunda mutación a quinolonas. Y también, como pueden ver acá en el gráfico, la Escherichia coli uropatógena, la E. coli que no viene de origen uropatógeno, la Klebsiella pneumoniae y el Enterobacter aerogenes son resistentes a la mayoría de los beta-lactámicos. Por tanto, y es bien importante que a nivel intrahospitalario las cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido están a la par de la mutación a quinolonas, o sea, que ya quinolonas y cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, incluidos los monobactamos, ya no están sirviendo en los hospitales como terapia intrahospitalaria. Lo que asusta más es el siguiente cuadro. Estamos frente a enterobacterias de origen extrahospitalario, que se supone que los pacientes que vienen de la comunidad no deberían tener resistencia a muchos antibióticos, pero se ha visto que sí, que también el ácido nalidíxico, como en este caso para buscar la mutación a quinolonas y la ciprofloxacina, presentan alta resistencia. No están al 100%, pero ya están cerca al 50%. Pero como son pacientes extrahospitalarios, lo que se busca más son medicamentos que se absorben por vía oral. Todavía se sigue manteniendo el ciprofloxacino como tratamiento, excepto para el Escherichia coli uropatógena, que ya presenta 69% de resistencia. Lo mismo para el Escherichia coli y el Enterobacter aerogenes. Manteniendo ahorita como sensible para pacientes extrahospitalarios todavía el uso de aminoglucósidos. El mismo panorama se observa frente a bacilos gram negativos no fermentadores. Lo que nos asusta es esto. Las cepas Acinetobacter que ya desde el primer día del curso nos están hablando el doctor Opaso, también la doctora Zulema Bustamante, presenta alta resistencia a la mayoría de los antibióticos. Lo que no sucede todavía con Pseudomonas aeruginosa a nivel intrahospitalario. Se ha visto que casi el 80% de Acinetobacter baumannii son resistentes a carbapenemos. Pseudomonas aeruginosa, entre un 40 o un 21% son resistentes a carbapenemos. La opción, como ayer comentábamos con el doctor Esparza, que todavía se puede utilizar piperacilina y pipetazo para el tratamiento para las pseudomonas aeruginosas. Dentro de la producción de carbapenemasas hemos rescatado el siguiente cuadro a nivel intrahospitalario, que la producción de carbapenemasas corresponde al 9% a producción de carbapenemasas de tipo KPC, la carbapenemasa de tipo OXA al 18%, y tanto Pseudomonas como Acinetobacter baumannii producen más carbapenemasa de tipo MBL en un 36% para Acinetobacter baumannii y en un 26% para Pseudomonas aeruginosa. A nivel extrahospitalario, se ha observado muy poco, es cierto, el aislamiento de Acinetobacter baumannii extrahospitalarios, como hemos tenido 2, pero estas 2 cepas son altamente resistentes también a la mayoría de los antibióticos, exceptuando la amikacina.
La Pseudomonas aeruginosa, gracias a Dios, no se ha podido o no se ha encontrado muy frecuentemente en pacientes extrahospitalarios. El estafilococo. A nivel intrahospitalario, el estafilococo aureus es productor de beta-lactamasa en un 100%. Y eso probamos, como el doctor nos había mencionado, con el disco de la penicilina. Y para poder indicar si, en este caso, el estafilococo es productor de meticilino resistencia, se testea frente a la cefoxitina. En el hospital, en el IGBJ, más o menos cerca un 50%, específicamente un 47% son productoras de meticilino resistencia. Significa que ningún beta-lactámico en este caso haría efecto al paciente, ¿no? Hablando de las MBLs de tipo inducible, hemos encontrado un 10% que producen este tipo de mecanismos de resistencia. El efecto de que nos mencionaba el doctor Esparza, cuando nosotros in vitro vemos un halo de clindamicina sensible, pero con un efecto de achatamiento entre la clinda y la eritromicina, es que nosotros indicamos que es MLS inducible. Por tanto, informamos resistente a la clinda e informamos resistente al eritro. De esta manera tenemos un 10% en este caso, de este mecanismo de resistencia MLS de tipo inducible. El estafilococo de tipo extrahospitalario, también preocupante porque escuché una pregunta esta mañana que mencionaba qué hacemos con los portadores faringeos de estafilococo. Normalmente la mayoría del personal de salud que trabaja en los hospitales somos portadores de estafilococo en faringe o en fosas nasales, ¿cierto? Y eso se demuestra también aquí en las estadísticas, porque los pacientes de consulta externa también tienen cepas productoras de meticilino resistencia cerca a un 32%. Obviamente rescatando también que estas cepas son productoras de beta-lactamasa en un 36% y se presenta el mismo porcentaje de MLS de tipo inducible tanto en pacientes de consulta intrahospitalaria y como pacientes de consulta extrahospitalaria. El género enterococo. Preocupante porque ha empezado a aumentar la resistencia tanto en pacientes intrahospitalarios y en pacientes extrahospitalarios. Como podemos ver, el enterococo faecio en un 80% en los pacientes intrahospitalarios son resistentes a la vancomicina. Haciendo el screening hemos obtenido que el 28% de estos 80 son productores de resistencia de tipo VANA, y el 52% tiene resistencia de tipo VAN-B. O sea, son resistentes a la vancomicina, pero mantienen todavía sensibilidad a la teicoplanina. El enterococo extrahospitalario. Por el momento no tenemos, resistencias a la vancomicina ni en el enterococo fecalis ni en el enterococo faecio. Los datos obtenidos del Hospital Clínico Viedma. Hablando específicamente de enterobacterias intrahospitalarias, se ve el mismo perfil de resistencia que en el gastroenterológico. La mayoría de las cepas BLE, productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, también son productoras de mutación a quinolonas, pero también hay producción de cefalosporina cromosómica inducible. Como vemos en este gráfico, tanto la Klebsiella pneumoniae y la Escherichia uropatógena están presentando en el Hospital Viedma alta resistencia a antibióticos de cefalosporinas, por ejemplo, cefepime, ceftazidima, la cefotaxima, incluido el Bactrim. No tiene mucho problema con el Enterobacter. A nivel extrahospitalario, específicamente hablando de la Escherichia coli uropatógena, no está muy lejos de lo que hace un momento mencioné. Prevalece la producción de cepas beta-lactamasa de espectro extendido en un 88%. Los bacilos gram negativos no fermentadores, idéntico panorama. El Acinetobacter baumannii es altamente resistente a la mayoría de los antibióticos y la Pseudomonas todavía permanece sensible a nivel intrahospitalario, sensible más que todo a nivel de los carbapenemos. En el Hospital Clínico Viedma se han determinado 57% de cepas productoras de BLE y 14% de Acinetobacter baumannii. Esta producción de BLE se ha dirigido más que todo con el disco de ceftazidima, midiendo un halo de inhibición menor a 17, o también sinergia con imipenem, ceftazidima,
sinergia también entre amoxiclavulánico, ceftazidima, cefepime, o la confirmación que el doctor nos había mencionado en su momento, la cefalosporina, junto con la misma cefalosporina, pero unida a su inhibidor. La resistencia de Pseudomonas aeruginosa extrahospitalaria no tiene mucho problema, no hay mucha resistencia a nivel extrahospitalario de la Pseudomonas aeruginosa. Del estafilococo. El estafilococo, mismo panorama que en el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, casi un 50% de resistencia a la cefoxitina y también tienen cepas productoras de MLS de tipo inducible. A nivel extrahospitalario es el mismo reflejo, 50% de producción de meticilino resistencia para el Staphylococcus aureus y un 43% para el Staphylococcus epidermidis. Intrahospitalario y extrahospitalario tienen el mismo panorama. Seguro Social Universitario, tenemos datos más de tipo extrahospitalario, donde podemos ver en esta gráfica que la mayoría de los antibióticos que se usan en el antibiograma de primera línea están elevando su porcentaje de resistencia. Tenemos resistencia, por ejemplo, para la Escherichia uropatógena, obviamente casi un 80% con la ampicilina, el Escherichia coli normal también, cerca un 50% el resto de los antibióticos de primera línea, rescatando los mecanismos de resistencia. Las cepas productoras de BLE al mismo tiempo pueden ser productoras de primera mutación de quinolonas o segunda mutación de quinolonas. O sea, ahorita en estos tres hospitales, tanto en el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, en el Hospital Viedma y en el Seguro Social Universitario, se presenta casi el mismo espectro de resistencia, a diferencia de la Caja Nacional de Salud, que en un momento vamos a ver. Este es el porcentaje de mecanismos de resistencia de bacilos gram negativos no fermentadores extrahospitalarios en el Seguro Social Universitario, donde también una sola cepa que han tenido de Acinetobacter baumannii ha presentado resistencia a ceftazidima, cefepime y la ciprofloxacina. La Pseudomonas mantiene todavía su sensibilidad. El Staphylococcus aureus extrahospitalario, el mismo perfil, no tenemos dónde perdernos. Hay producción de cepa mersa y cepa, en este caso productoras de MLS de tipo inducible. El Enterococo fecalis, mismo panorama que el gastro, han obtenido, cepas de tipo PANA el 11% y cepas de tipo BAMB el 3%. En la Caja Nacional de Salud, como el perfil de las enterobacterias intrahospitalarias, ellos tienen medido un poco más corto su primera línea de trabajo con AMPI, cefotaxima, ciprogenta, y la mayoría de la familia de las enterobacteriaceae tiene un porcentaje de resistencia por encima del 50%. Entonces, la mayor cantidad de cepas que ellos tienen es de tipo BLE, no presentan mutación a quinolonas. Los bacilos gram negativos no fermentadores es el mismo panorama con el Acinetobacter, creo que es a nivel de Cochabamba. Siempre es resistente a la mayoría de los antibióticos. De los 22 Acinetobacter baumannii que ellos tenían, el 100% era resistente a todo. Y la carbapenemasa que han obtenido es del tipo Oxesus 100%. Este es un dato muy al contrario de lo que habíamos mencionado del gastroenterológico, del Seguro Social Universitario y del Hospital Clínico Viedma, porque en la Caja Nacional de Salud, si hablamos específicamente de Staphylococcus aureus intrahospitalario, en los hospitales que acabo de mencionar se observaba una resistencia de más o menos un 50%, más o menos. En cambio, en la Caja Nacional de Salud se observa hasta un 91% de cepas productoras de meticilino resistencia. Y otro dato que es diferente al que estamos manejando, la mayoría de las cepas que ellos tienen es de tipo MBLS de tipo inducible. Lo que conversábamos ayer con el doctor Esparza era lo siguiente, nos decía, nosotros como laboratorio informamos, es resistente y queda ahí, nos decía, nos preguntaba, nos decía, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer después de nosotros informar?
porque obviamente entregamos el resultado al médico y él procede si da o no da tratamiento, qué molécula él escoge. Entonces hablábamos de esto, del uso irracional de los antibióticos. Entonces nosotros tenemos que coadyuvar a combatir la resistencia de los antimicrobianos. Si no estamos hoy, mañana ya no vamos a tener moléculas con que trabajar. Un agradecimiento especial por los datos a la doctora Magali Espinosa del Hospital Clínico de Viedma, a la doctora Jimena Panoso del Seguro Social Universitario, a la doctora Virginia Aguilar de la Caja Nacional de Salud. Gracias. Muchas gracias, doctora. Teníamos programada una mesa de preguntas, pero por el horario me indican que vamos a tener que pasarlo para la tarde. Por favor, en la tarde vamos a hacer la ronda de preguntas, a menos que tuvieran alguna específicamente para la doctora Navia que tiene que viajar. Únicamente para ella de manera muy veloz. Las preguntas para el doctor Esparza vamos a pasarlas a la tarde, por favor, por el tema de que ya estamos sobre la hora y tienen programado un almuerzo. Entonces, si hay alguna pregunta específicamente para la doctora Navia, le vamos a alcanzar el micrófono. Si hay alguna para la doctora Navia, una manito arriba, por favor, para pasar el micrófono. Creo que está todo muy claro, doctorita. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces a las 2:30 para reiniciar el curso. Muchas gracias por su gentil atención. Hasta la tarde.